Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es Todos tenemos un legado y a cargo del director Rodi Marashlian. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Todos tenemos un legado. Y, bueno, ahora vamos a ir charlando un ratito nomás del y. Pero, ¿qué es un legado? Pregunto. ¿Alguien tiene idea? Bien. Legar, heredar algo de una persona. ¿Algún otro que quiera agregar? Bien, es algo que dejamos. Y acá algo que recibimos. ¿Están de acuerdo? El I es lo que nos da pie para seguir hoy, pero ¿estamos de acuerdo que todos tenemos legado? También, ahora voy a hacer un comentario de eso, es verdad, también. Claro, también. Bien, vamos a las definiciones. Pero les comento que cuando uno dice, bueno, legado, ¿qué hice? Bueno, me puse a buscar en el diccionario. Entre otras cosas, siempre es bueno, pero me encontré con que la palabra legado, fui además a un diccionario grande, no los chiquitos, ¿no? Los grandes que tienen más contenido. Entonces, en el legado había incluso 2 veces repetida la palabra. No solo una con varias acepciones, sino 2 veces. Y una de los conceptos de legado, que no es el que vamos a hablar ahora, es una persona a la cual se le da la potestad de representar a otro. Por ahí el concepto de responsabilidad. Normalmente, en el ambiente eclesiástico o en el ambiente militar, una persona es la persona, él es un legado que lleva en sí la potestad de representar a otro o terminar un negocio, un acuerdo, una determinada gestión. Por otro lado, la definición de la palabra, a ver si ahí aparece, legado, es esta: cosa material o inmaterial. Recién ya algunos comentaban eso, ¿no? Cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos o de generación en generación. Incluso más, en términos bíblicos, esta es una definición del diccionario, además de la Real Academia Española, pero en términos bíblicos, legado siempre tiene que ver con ese legado espiritual que se transmite a otras generaciones. ¿Está bien? Ahora, legado también tiene mucho que ver con el verbo legar. Y entonces, por las dudas, busqué para que nos ilustremos un poco más. Y legar es transmitir ideas, arte. Eso es legar. Es interesante esto. Para mí fueron descubrimientos interesantes, porque es lo que me venía inquietando últimamente. Quisiera compartirlo. Así que, por ahí tenemos, ¿qué significa? Bueno, transmitir ideas. Algunos dijeron principios, formas de vivir, conductas. Pueden ser cosas materiales o inmateriales. ¿Está bien? Entonces todos tenemos un legado. Ahora yo quisiera que en esta tarde tratemos de pensar un poco más en lo que nosotros recibimos, antes de pensar en lo que nosotros vamos a dar. Porque todos
recibimos alguna especie de legado. Y todos vamos a dejar algún legado. No tiene nada que ver con que seamos ricos o no, con que tengamos dinero o no tengamos dinero, con que tengamos posesiones o no tengamos posesiones. No tiene nada que ver con eso. Porque yo puedo no tener bienes materiales, pero puedo dejar un legado excelente. O se puede a la inversa, puedo tener muchos bienes materiales y dejar un legado lamentable, no medido en términos de bienes. Así que, pero pensemos un poco en lo que nos viene. En lo que nos viene. Porque acá sí, yo les invito, sí, a meternos un poquito en el libro de Hebreos, el capítulo 11, 23 al 27. Para los que conocen algo de Biblia, Hebreos capítulo 11, podemos decir que es el capítulo de ¿qué? La fe. Es el capítulo de la fe. De hecho, arranca con una definición y que todos la usan, la definición de fe. Y después empieza a desarrollar, dice, bueno, si yo digo que creo en Dios y no tengo fe, va a ser imposible agradar a Dios o acercarme a Él. O sea, si yo pretendo ser un cristiano, entonces mi fe tiene que desarrollarse en ese sentido. Si yo lo único que trato de aplicar es razón, voy a estar limitado para alcanzar a entender lo que es Dios. Lo voy a entender hasta un punto. Después de eso ya no hay manera que viva una verdadera vida cristiana. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vamos a meternos en esta historia porque en el capítulo 11 comienza a relatar un montón de pequeños sucesos, los trae a la memoria el autor de los Hebreos y dice, sin fe era imposible tal cosa, sin fe fue imposible lo otro, sin fe esto fue por la fe, lo otro fue por la fe, y llega a mencionar a Moisés, y de ahí donde nosotros estamos. Entonces, dice así el pasaje bíblico, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. En la versión Reina Valera dice hermoso. Yo igual ahí me detengo un poquito, porque todos los bebés son hermosos. ¿No es cierto? Alguno que otro más objetivo dice, pero no me parece. Ahora, ¿sabe? Mi experiencia es que aquellos que no parecen tan bonititos, ay, de grande descollan. Eso es mi conclusión. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. La vida llevó a Moisés a encontrarse entre 2 caminos en ese momento. Si nosotros vemos lo que dice el relato, que simplemente es un análisis de lo que Moisés le tocó vivir. El autor de los Hebreos dice, por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Israel. Ahora, ustedes se van a preguntar, ¿y qué tiene que ver todo esto con el legado? El tema es que Moisés recibió un legado cuando estuvo de niño con su mamá, con su papá, biológicos. Pero
con una edad inferior a los 5 años, Moisés ya va a vivir al palacio. Y ahí vive con su familia adoptiva. Su abuelo era el faraón. No es cosa menor. Era un emperador. Ese era su abuelo. Y estoy seguro que su abuelo lo mimó, quizás más o menos, no sé cómo sería el vínculo, pero lo vio crecer, le divertían los arranques de un niño y se entretendría con él, quizás a veces competirían a ver si es más rápido este hebreo o más rápido el hermano, quizás harían competencias de esas. Por supuesto que tuvo todo el amor de la madre. La madre adoptiva le dio todo lo que le tenía que dar porque lo quería, porque lo eligió, porque lo vio, porque lo rescató. Y todo eso Moisés lo tuvo. Pero además, tuvo muchas cosas más. Yo les invito a mirar otro pasaje de la Biblia. Es muy interesante. Porque en el Nuevo Testamento, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, ahí aparece una persona que fue el primer mártir cristiano. ¿Quién fue? Esteban. El otro día Esteban, no sé, tenía que hacer una tarea, pero no Esteban el primer mártir, ¿no? Esteban, mi hijo el menor. Entonces tenía que hacer una tarea, no sé si era un tema de la escuela o le picó la curiosidad. Entonces viene y nos pregunta, ¿por qué me pusieron Esteban? Qué linda pregunta. Porque un padre tiene que saber por qué le puso un nombre a un hijo, ¿no? Maltuntún es medio... No les cuento cómo se lo pusimos, porque eso sí, fue medio raro, pues no nos decidíamos el nombre. Teníamos ahí algunos, pero no nos terminamos de decidir. Y se adelantó 20 días. Y cuando íbamos en el viaje, ¿y qué le ponemos? Teníamos más o menos claro, ¿no? No sabíamos qué era, porque no quisimos saber tampoco. Entonces estábamos en el camino y decíamos, bueno, si es nena, ahí no había acuerdo, ese era todo un tema. Si era varón, teníamos acuerdo. Salió varón. De todos modos, Esteban nos pregunta, ¿por qué me pusieron Esteban? Además de decirle que el primer mártir cristiano se llamó Esteban, no se lo pusimos por eso, ¿no? Pero es muy interesante la definición de Esteban. Pero la cuestión es que este Esteban, cuando lo retienen, él ante los principales sacerdotes hace todo un discurso de defensa. Si ustedes leen atentamente, cuando empieza su discurso, la sentencia de Esteban todavía no estaba firme. Pero cuando él termina su discurso, termina abruptamente, porque no lo dejan seguir. Porque los señalamientos que hace Esteban son lapidarios para los que escuchaban y para él también, porque en ese momento decidieron matarlo. Pero Esteban también habla de Moisés. Entonces yo les invito no a leer la historia de Moisés, a leer lo que Esteban sabía y decía de Moisés. ¿Por qué? Porque además Esteban era un hebreo, era un judío, y ellos estudiaban historia. Moisés sigue hasta el día de hoy siendo el gran libertador de los judíos. Recuerden que ellos están en el año 5.900, si no me equivoco es 5.948, más o menos anda por ahí. Puede que esté errado. El otro día lo estamos repasando con los adolescentes allá en la congregación, entonces estábamos repasando y hacíamos cosas en internet buscando eso. Desde esa fecha es cuando salieron de Egipto. Ellos siguen contando eso. Moisés es el gran libertador de ellos. Y es su libro de historia el Antiguo Testamento. Así que esto lo tienen clarito. ¿Qué decía Esteban? Entonces ahí, en Hechos capítulo 7, Esteban está haciendo su discurso y dice en el 20, en estos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios,
Sus padres lo cuidaron en su casa durante 3 meses. Ahí ya se engancharon ustedes. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabra como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. Así contaba Esteban y le relataba a los religiosos, que seguramente lo estarían mirando y diciendo: todas esas cosas ya las sabemos, Esteban. Ahora, ese es el relato que hace él. Miren qué interesante. Y yo quiero que ustedes piensen en lo siguiente. Lo que no dice en este resumen que hace Esteban es que cuando en esos 3 meses fue lo más que lo pudieron retener a Moisés, ya no lo podían retener más. Era bajo esa ley donde todo hijo varón tenía que morir, lo tenían que abandonar para su muerte. Entonces, ahí es cuando traman esa muy buena estrategia. Lo ponen en el agua cerca y en el momento en que venía la princesa, la hija del faraón, y apenas lo encuentran, dice: ¿querés que te consiga una nodriza? Sale la hermana. Sí, bárbaro, me solucionás un problema porque este niño es muy chiquito. Allá fue a buscar a la mamá. Muy inteligente, se pasan, los judíos se pasan. Fueron y dicen que el periodo en que lo tuvo oscila entre los 3 y los 5 años. No sabemos a ciencia cierta. Porque dicen, bueno, cuando lo destetó, entonces allí ya lo llevó al palacio. No fue más de 5 años, tampoco fue menos de 3. Tiempo suficiente para inculcarle muchas costumbres del pueblo judío. Se dice que un niño una niña recibe todo lo que tiene que, vamos a decir que puede guardar hasta los 7 años. Dale nomás que guarda en el disco duro y guarda. Ahora, después de los 7, ya empieza a necesitar borrar para volver a guardar. Esto es cuestión de neurociencia. Entonces, si vos no le enseñás las cosas antes de los 7, cuando tenga que incorporar algo nuevo, tiene que revisar y borrar. Por eso ya 9, 10, ahora se dieron cuenta que la adolescencia empieza un poco antes. Es probable que estén mucho más estimulados y vienen los papás y empiezan, a lo que yo seguramente lo he comentado con algunos de ustedes en alguna otra ocasión: ¡ay, qué rebelde que está! Menos mal, le digo yo. Me miran: ¿cómo menos mal? Claro, mejor que se rebele bien temprano, cuando tú lo tenés cerca. El problema es cuando se rebele contra todo lo que fue enseñado y es grande y no lo tenés cerca. No tenés manera de contrarrestar, de compartir, de hablar, de dialogar el porqué de las cosas. Claro, a los papás que no les gusta explicar por qué le enseñan lo que le enseñan, claro, es una complicación que un tipo se rebele. Pero cuando vos sabés por qué haces lo que haces. Entonces, en ese tiempo temprano, los padres de Moisés le inculcaron todo lo que tenía que saber. O por lo menos lo necesario, lo que pudieron hasta esa edad. Había una edad donde se lo tenían que entregar a la hija de Faraón. Quizás él veía que sus papás daban gracias a Dios
cuando iban a comer. Quizás veía que sus papás abrían y contaban historias de lo que Dios había hecho y a él le fueron quedando. Hay historias que yo me acuerdo hasta el día de hoy de mi madre sentada antes de que nos íbamos a dormir leyendo historietas de niños. Hasta el día de hoy las recuerdo. Después las fui viendo de otras maneras. No digas o no hagas o hace esto. Ese tipo de cosas las aprendió de chico hasta que tuvo que irse al Palacio del Rey. Ahí recibió un legado. Pero también Esteban marca muy bien el legado que recibió cuando estaba en el palacio. ¿Qué recibió? La mejor instrucción de ese momento. Egipto era un imperio. De hecho, si yo no me equivoco, una de las maravillas del mundo son las pirámides de Egipto. ¿Qué legado que dejaron? ¿Qué legado? Entonces, dice que en cultura, lo mejor, las mejores universidades, lo mejor que quería lo tenía. La hija de Faraón no escatimó en nada en darle formación a Moisés. Más, yo comentaba esto, y hasta lo pensaba, la hija de Faraón era hija del emperador. Tenía toda la plata que quisiera, y si no la tenía, eran gobernantes, emitían igual. Así que si tenían que gastar más de lo que entraba, y había déficit fiscal, ¿qué importa? Ya está. Es así. Entonces no tenía problema. A Moisés no le faltaba nada. ¿Qué es lo que tuvo Moisés? Y lo dice ahí bien clarito. Dice, Moisés le enseñaron, texto 22 arriba, toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Era una persona preparada. Tenía poder y tenía dinero. Era un legado muy fuerte. Era un legado muy fuerte. ¿Qué recibió entonces Moisés? En un momento se encontró con el legado de Egipto. Ahora, de hecho, ya nomás cuando hablamos de la cultura en los egipcios, que es una cultura que hasta el día de hoy se estudia y marca los libros de historia, también hay todo un tema de deidades. Él cuando fue chico le enseñaron que había un Dios, pero los egipcios adoraban a otros dioses. Eso es lo que le enseñaron. A vos imaginate, ¿qué pasaba por la cabeza de Moisés con 8 años, con 9 años, con 10? Como adolescente. Ese conflicto, porque él tenía que estar entrando como al Dios de la lluvia, al Dios del sol, pero a mí me dijeron que el grande, hubo uno que creó todo esto. ¿A quién adoro? Póngase un poquito en la cabeza de Moisés. No es sencillo. Ese choque que él tenía no es sencillo. Pero tenía legados, no era uno solo. Pero lo que pasa es que se contraponían. Poder y dinero también tenía. Ahora, por otro lado, se tuvo que enfrentar con otro legado. El legado de su pueblo, de su sangre, de su madre y su padre biológico. ¿Qué hizo? Y por ahí tenía la voz de sus antepasados, lo que le corría por las venas. Todos algún día, aunque a veces sean alejados de sus padres biológicos por múltiples razones, tratan de encontrar sus raíces, simplemente por decir, ¿quiénes son? Pero él los conoció, más allá de su tiempo de no memoria, él sabía quiénes eran. Y eso que le enseñaron, pegaban, eran 2 legados. ¿Usted se pone a pensar en eso? Había opresión, era un pueblo oprimido. Y él tenía que elegir, él tenía el poder de hacer lo que quisiera desde sus carros con los israelitas. Pero él tenía por otro lado un legado de un pueblo oprimido. Y por otro lado, él tuvo un llamado de Dios.
Mientras que por otro lado llamaba el dinero, Dios también le decía, había una voz interior que le decía, mira Moisés, yo tengo para vos algo grande. No vamos a entrar en temas que también son otra enseñanza, pero Moisés, que escucha lo que Dios quiere, dice, quizás yo tengo que hacer algo grande por mi pueblo. Y sale a verlos, tenía 40 años. ¿Y qué hace? Quiere liberarlos, pero a su manera. Entonces mata a uno, lo entierra. ¿Qué quería? ¿Matarlos de a uno? Yo siempre me pregunté. ¿Cómo iba a ser? Quiso hacer las cosas a su manera. Como muchas veces nosotros escuchamos algo que nos parece que Dios quiere, pero queremos hacerlo a nuestra manera. Pero no es el tema hoy. Yo lo que les quiero hacer pensar, queridos, en esta tarde, es que, ¿cuál es el legado que recibimos? No es uno solo. Son más de uno. ¿Qué cosas vos estás recibiendo que te marcan? De tus padres, de tu familia, de tu formación. Hace años se decía mi hijo el doctor. Le puedo asegurar que en este tiempo, las generaciones Y, Z y los millennials y todo eso, no sé si se hace mucho problema en querer ser mi hijo el doctor. Pero, ¿cuántos que llegaban a la facultad, el padre les podía ayudar a hacer los deberes de la escuela, ciclo básico, ahora es tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno? Si el padre había hecho bachillerato, lo podía llegar a medio pilotear, pero si no había hecho facultad, ya está, hasta ahí ya no lo podía ayudar más. Ya tenía que empujar solo. Entonces, ¿cuál es el legado que dejan algunos centros de estudio? Mire que algunos centros de estudio tienen muy clarito el legado que te dejan. Y si vos entrás con otros principios, sos un sapo de otro pozo. Es así tal cual. Y hay algunos chicos que le digo, vos vas a ir a estudiar ahí, me parece excelente. Sentís que es tu vocación, dale con ganas, tenés bien claro lo que crees. Tenés muy claro cuáles son tus convicciones. No importa, pasadas por el filtro, pensá, todo lo que quieras. Pero a vos ahora hay una sociedad que te sacude y te pretende dejarte un legado. ¿Cómo te parás frente a eso? Moisés tuvo que decidir cuál es el legado que voy a recibir. ¿Cuál es el legado que me voy a quedar? Porque todos recibimos una herencia. Yo no sé bien cómo es el tema legal, pero hay algunas herencias que vos podés rechazarlas. Hay un término legal, lo desconozco. Pero cuando algo no te sirve, porque algunos heredan deuda, ¿no? Entre otras cosas. ¿No? Entonces, hoy día hay alguna serie de seguros también, pero es todo un problema. Incluso más, yo estuve cerca de un caso hace unos años atrás, donde conocimos a una serie de, eran todos primos, herederos de una propiedad, pero no querían saber nada con esa propiedad. Sus papás, que eran los herederos directos, ninguno estaba vivo, habían fallecido todos. ¿Y qué van a hacer con esto? No queremos saber nada con eso. No queremos saber nada. Eso fue un problema para nosotros, no un problema económico. Otro tipo de problema, generó problemas familiares, no queremos saber nada. Una propiedad que estaba prácticamente en el abandono, no queremos saber nada. Hay cosas que nosotros, legados que recibimos, tenés que decidir qué vas a hacer con esos legados. Porque hay cosas que hay que cortarlas. Porque eso condiciona lo que vos vas a transmitir. Es un problema cuando a veces se mezclan afectos. Estoy seguro que a Moisés se le mezclaron afectos. Yo no creo que Moisés no amara a su mamá adoptiva, no creo. Yo creo que tenía un afecto fuerte por ella. Hay una película por ahí, la vi, es larga, pero no era un dibujito animado. Pero esa película un poco trata de reflejar cosas que no están escritas en la Biblia, pero permite la libertad del productor. Es decir, ¿cómo se llevaban con el hermano? Parece que cuando él va a pedir que liberen al pueblo, el que estaba en el puesto de Faraón era su hermano. Solo que él era
el adoptado. El otro era el de la sangre azul. ¿Cómo fue a hablar con él? Seguramente chicos jugaron juntos. Esa película juguetea mucho con ese tema. Es muy interesante. No son conceptos bíblicos, pero también, si pensás un poco, no sería un problema que se haya vivido así la situación. Pero a veces, cuando estamos en la familia y hay choque de convicciones y de creencias, no es fácil. No es fácil para una hija, para un hijo, cuando quizás mamá piensa una cosa, papá piensa otra, son parte de una familia quebrada y tenés que adoptar una postura, ya estás siendo grande. Hay un legado que tenés que desestimar, hay legados que no te sirven. No podés estar bien con Dios y con el diablo. No, con esto no estoy queriendo decir que haya familiares que sean el diablo, ni familiares que sean, por favor, ¿no? Lo que quiero decir que en tema convicciones, en tema algo que sirve. Yo he visto muchos chicos, adolescentes y jóvenes, que además deciden cambiar de vida, pero hay un momento que no pueden acompañar a alguno de sus padres en lo que les proponen. Vamos a este lugar, no, ahí no puedo ir. Ahí no quiero ir. No quiero hacer eso, no quiero hacer aquello, o sí quiero hacerlo. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés tuvo que decidir qué legado iba a adoptar. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Por otro lado, prefirió ser maltratado. El legado que recibimos condiciona lo que vamos a dar. Y entonces, no podés vivir toda tu vida queriendo sostener todo lo que has recibido. Hay algunas cosas que tenés que aprender a dejar. Es así. Cuando no hay un compromiso, es más fácil. Pero cuando hay compromiso, cuando hay vínculos familiares, cuando hay vínculos afectivos y emocionales, es difícil desestimar legados. Pero Moisés tuvo que desestimar legados. Y eso es de valientes. Eso es de valientes. Tenía claro hacia dónde iba. Tenía claro lo que quería, pero no es sencillo. Por eso yo en esta tarde simplemente les desafío que cuando a veces decimos que somos cristianos, quienes decimos que somos cristianos, hay cosas en las cuales tenemos que dejar las definiciones bien claras. Nuestra conducta. Moisés dice que era poderoso en acciones, en palabra. Es sorprendente que después cuando Dios lo va a llamar, dice, mira, no puedo, no sé, se puso tartamudo en el desierto, qué sé yo. No sé. Pero se ve que era un tipo ¿qué pasó? Pero eso es algo que tenemos que considerar. El legado que recibimos condiciona lo que vamos a dar, pero cada uno escribe su propio legado. Y ahí viene el compromiso. ¿Qué estás dejando para los que van después de vos? ¿Qué estás dejando? Con algunos ya grandes y que dicen, a esta altura yo ya metí la pata muchas veces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Ya hay cosas que no tienen solución. Mira, tuve el privilegio de desafiar a algunos grandes y decirles, arrimate a tu hijo, arrimate a tu hija y mostrale con humildad que vos estás arrepentido de algunas cosas. Y si hay cosas que tenés que pedir perdón, pedile perdón a los que le tenga que pedir perdón. Para entender que el tiempo pasó, pero hay cosas que vos sabés que no están bien hechas. Y eso es parte, hay cosas que no las podés arreglar, pero también le podés mostrar que eso es algo que no querés que se lo lleve y que se lleve otras cosas. Hay un legado que tenemos que transmitir. Somos responsables de eso. Como cristianos, somos responsables. Padres, tíos, abuelos, referentes, somos referentes de otros. Tenemos que transmitir de generación en generación. Aprendamos de esto de Moisés. Moisés en un momento
se encontró entre dos caminos. Tengo que tomar uno de los dos. Pero cuando tomas uno, dejas el otro. Por los dos no puedes ir. Y la Biblia, en este caso Dios es terminante, nunca aceptó las medias tintas. En Apocalipsis hay un texto que los cristianos conocen mucho, que dice, mira, por cuanto, ojalá fuese frío o fueses caliente, dice. Pero como sos tibio, te vomitaré de mi boca. Eso es un dicho que Jehová deja marcado ahí en el Apocalipsis. Las medias tintas a Dios nunca le van. Y el que se maneja medias tintas, su vida siempre termina siendo a medias. Alguien jugado es el que logra. Entonces, recordá algo. El legado que recibimos nos condiciona después lo que vas a dar. Por eso algunos dicen, pensar que en su niñez y en su adolescencia vivió en una familia con todos estos conflictos. Algunos hasta se ponían entre el papá y la mamá para defender a la mamá, pero resulta que después cuando formaron su familia terminan siendo violentos. Y uno dice, ¿por qué? Y los porcentajes están estudiados, los porcentajes son reales. Y uno dice, ¿cómo puede pasar? Pero cada uno escribe su propio legado. Que nosotros podamos escribir un legado que agrade a Dios y que sirva para las generaciones que siguen. No repitamos aquello que está mal, aprendamos a dejarlo de lado, ser valientes. Esto no sirve, no importa si yo lo recibí de un ser muy querido, pero esto no sirve, esto no lo voy a continuar, no va a seguir de mí para allá. Entonces, que podamos tener esa valentía, esa capacidad de selección, esa objetividad y que podamos tomar el ejemplo de Moisés. Y no precisamente eligió lo más cómodo y lo mejor, sino que eligió la más difícil, ¿no? Eligió irse con el pueblo de Israel. Pero que esta reflexión nos sirva porque todos recibimos más que un legado. Recibimos, si me permiten, legajos de legados. Pero el legado que vamos a dejar, que sea un legado seleccionado, que sea un legado bueno, que por lo menos en lo que a nosotros respecta, seamos responsables en a quién y qué es lo que vamos a transmitir para las próximas generaciones.